Bueno, está con nosotros Carlos Yanchaliquín. Yanchaliquín, ¿no? Sí, Así, sí, psicólogo de la clínica Nuestra Señora de Guadalupe, para hablar acerca de la bipolaridad, cómo detectar detonantes, apoyar de mejor forma a la persona que lo está padeciendo. Así que bienvenido. Las terapias en que se basan en la Señora de Guadalupe, cómo las personas que sufren de bipolaridad, primero, cómo son diagnosticados. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? El trastorno se llama trastorno bipolar. Hay fases en la parte depresiva o trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Cada una de esas tiene sus particularidades también y cada una se tiene que ir diagnosticando y viendo los síntomas de intensidad, frecuencia y duración. Entonces no es... Hay tipo 1 y tipo 2 sí, de tipo 1, sí, tipo 1 y tipo 2. Entonces en el tipo 1 va marcado con una fase maníaca y un estado depresivo que puede ser una depresión grave. ¿Y cuál podríamos determinar como maníaca? A ver, una fase maníaca... ahí no es como lo que dirían las abuelitas, por ejemplo, ya deja de esta manía o de molestar. Ya. Una fase maníaca en salud mental hace referencia, es muy hablador, tiene bradixiquia, es decir, aceleración del pensamiento, tiene muchas ideas a la vez, pero ninguna concuerda, tiene conductas de riesgo. En conductas de riesgo es gastar mucho dinero, salir a las 10 de la noche, por ejemplo, sin motivo alguno, socializar, ser como... creer que es muy, no es que sea malo también, si eres muy guapo, muy bonito, le puede conocer a alguien, es decir, como... euforia. Euforia. Crees muy guapo. Sí, en realidad, ¿qué sucede? En realidad es como muy seductor. Y entonces le conoce a alguien y es como, quisiera estar contigo esta noche. Sí, ¿por qué no? Y se puede ir también. Son conductas de riesgo, consumo de sustancias, gasto de dinero. Esa es una fase maníaca que tiene una duración más o menos de 7 días. 7 días. 7 días. Y dormir poco, ¿verdad? Sí, duerme, más o menos podría dormir como una media hora y se levanta muy fresco como si nada hubiera pasado. Entonces siempre están bastante activos, es una conversación... Es como decir ahí, me llegó esta inspiración, pero no hay inspiración, solo es como este momento el cerebro comienza a acelerarse mucho y a hacer muchas cosas. Esa es una fase maníaca. Una fase hipomaníaca, en cambio, tiene una duración más o menos de 4 días. En esta tiene los mismos síntomas, pero no son tan intensos como una fase maníaca. Cuando ya el paciente está en tratamiento, puede identificar cuando está en una fase hipomaníaca. Maníaca es muy difícil que el paciente reconozca que está. En algunos casos de un síntoma particular de cada paciente es que son muy irritables. Se enojan muy fácilmente por cualquier circunstancia. A los familiares, los más cercanos les pueden ser muy agresivos por cualquier circunstancia. Entonces todo esto va involucrando también en la fase del trastorno bipolar. Hay en la otra, que es de estado depresivo, todo lo que... La segunda. No, el primero es trastorno tipo 1, que es bien una fase depresiva que puede presentar un episodio maníaco o un hipomaníaco. La fase 2 es, en cambio, más depresión, pero también que haya presentado en algún momento también una fase maníaca. Siempre va relacionada. Pero la bipolaridad uno la conoce y obviamente, ojo, que creo que cometiendo un grave error, se dice constantemente, se habla de eres bipolar, se lo dice. Solo porque es alguien cambiante, pero no es eso. No es así, y llega a ser una grosería hasta tal punto, porque obviamente una condición que requiere de tratamiento no es simplemente porque cambies de parecer. Sí, no para nada. En cambio, por ejemplo, si fuera esto, lo que la mayoría de gente dice, y no sé, siempre viene el estereotipo que no tiene tampoco mucha validez. Es como, sí, eres mujer y eres bipolar. Claro. Entonces son cambios más intensos en realidad. Sí, porque siempre lo van relacionando. Estás en tus días. ¿Por qué lo relacionan? Sí. No estás en tus días, eres mujer, por eso eres bipolar. Es que todos el clima de Quito es bipolar. O sea, sí. O sea, imagínate cómo estamos disminuyendo lo grave que puede ser el diagnóstico. Y estigmatizando a una persona que desconocimiento, en realidad. Sí, pero es grave, digo, para que no le digas en una pelea. Justo estamos hablando de lo que de las parejas pasivo-agresivas. ¿Qué bipolar que eres? Eso es realmente algo fuerte de decir. Sí, claro. Claro, es agresivo. Sí, porque no va por ese lado en realidad. Va más por la intensidad y duración. Entonces, la intensidad de un episodio depresivo leve más o menos puede durar 15 días. Entonces no es como la gente diría, es que eres bipolar porque ya cambiaste de opinión o estás de género. No es así de fácil. Eso va por otra instancia. Las personas tienen esta tendencia a nacer con bipolaridad, se hacen bipolares o es genético, tu padre fue, tú lo eres, así.
Todavía no hay un estudio que valide básicamente. Sí, en la parte genética se menciona que cerca del 94% puede tener alta probabilidad que de algún familiar tenga, pero todavía no hay una validez. Hay un paciente que la mamá tiene bipolaridad y la hija tiene bipolar, son 5 hijos y solo tiene ella y la mamá. En cambio, en otro paciente también el abuelo tuvo bipolaridad, que fue diagnosticado como a los 80 años. Entonces, no. Sí, a los 80 años. O sea, hemos vivido con un bipolar y no lo sabíamos. Sí, él tenía 80. Claro, sí. Todos decían, era solo cambiante, hasta que supieron que era bipolar. Claro. Sí, era más o menos así Más con o él. menos así. Y el bisnieto tuvo bipolaridad. Entonces no es como una variante también ahí, pero influye mucho la cuestión genética también. Ajá, genética. Depende de los disparadores. Pero o sea, siempre fueron bipolares, a eso me refiero. O desarrollas esta personalidad. No, es que, a ver, la parte genética lo que menciona es que puede haber una alteración en el sistema límbico, en todos los síntomas en las áreas específicas del cerebro, donde puede presentar como este shock o cortocircuito en sí para que el paciente pueda presentar esta instancia. Solamente te voy a dejar un ratito Así estamos todos. Yo no sé, hoy día estoy un ratito, por favor, y solamente quiero decir que tenemos 2 consultas gratuitas gracias a la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe, así que se pueden inscribir a través de nuestro WhatsApp, porque siempre hemos dicho acá, como mencionamos, no estás solo, hay gente que puede ayudarte a superar todos estos problemas que se padecen más de lo que nosotros hablamos acá, ¿no? Entonces sí es importante saber que hay una clínica especializada y esta es la Señora de Guadalupe. Bueno, entonces seguíamos hablando. Para esto el tratamiento es... En la parte farmacológica, pero antes de eso, a ver, si ya se le que te interrumpa era la palabra, Dios mío. Okay. Si se le diagnostica cualquiera de los 2 tipos, la primera instancia que tiene que hacer el paciente es conocer y saber de lo que se trata. No ir al médico Google porque le va a dar muchas respuestas, muchas alternativas para hacer. Y no autodiagnosticarse, soy bipolar también. Yo creo que hay exámenes, ¿no? ¿Cuáles son? No hay ningún test específico para bipolaridad. Hay unos test que acumulan muchos síntomas, muchas patologías, pero no específicamente para decir esto. Hay un test que mide y sale síndrome bipolar, que se necesita verificar duración, intensidad y frecuencia. ¿Qué es este test? A ver, este test se llama Test Million, que es inventario multifacético, que analiza como 8 facetas de la personalidad, mide más personalidad y algunas otras cosas. ¿Pero mides con una máquina o mides en base a una consulta? Un cuestionario. Es un test de 392 preguntas. Wow. Y uno tiene que comenzar a conocerlo, cómo interpreto, cómo reviso y lo obtengo la parte. Pero no es que con el test ya diagnostico. El test es una parte fundamental para conocer algunas situaciones del paciente o de la persona en sí, y de ahí sí ya veo todo el entorno en sí. Entonces, la primera instancia, cuando ya el paciente es diagnosticado con bipolaridad, cualquier tipo de los 2, debe ser primero entender y conocer de qué se trata la bipolaridad. Con este test, o sea, no hay una tomografía donde digamos que hay una cuestión de una resonancia, no es como la parte así, como esto va a funcionar. Okay. Tal vez es más fácil darse cuenta cuando la persona está en la fase de depresión, porque cuando está en manía se siente súper bien. Entonces no acuden mucho a consultar. Pero dice que pues es que las 2 se pueden presentar. Por ejemplo, puede ser una fase maníaca que puede durar 4 días, luego puede estar una fase depresiva juntas. Entonces, cuando la gente dice, eres bipolar porque estás cambiando, no, son el estado de ánimos duraderos e intensos. Claro, también. De 7 a 4 días, o sea, puede estar así saliendo, siendo el más guapo del universo, o la más bella y gastándose todo el dinero y tal, y después 4 días de profunda depresión. Que no quiere salir ni a la esquina. Profunda depresión. Sentimientos de culpa, llanto, ideas de hacerse daño. Me gasté toda la plata. Claro. Cuando estaba feliz. Y sucede regularmente. Sucede casos, por ejemplo, cuando se hace estudios de análisis de estudio, en España, por ejemplo, había una señora que era como muy conocida y ella se iba y se gastaba $10,000 de compra. Entonces, creo que cualquiera estaría emocionado trabajando ahí, ¿no? Se me da, ya viene la señora que va a comprar cuánto, pero eso es una fase. Entonces, todo esto el paciente... Y después la depresión. Sí, claro, porque es el sentimiento de culpa. Gasté tanto y no he hecho nada. Y hay cosas como esas, o también la parte de suponer que le aman a alguien y son el amor de la vida, cosas como esas. El paciente tiene que identificar y saber estas cosas. Entonces, la primera instancia que se conoce en plan de recaídas es conocer primero de lo que es la bipolaridad. ¿Cómo logras que admitan?
Es que la familia también está alrededor y si ya tiene estos cambios tan fuertes que además lo hemos dicho claro aquí, que no es una cuestión de cambiar. Claro. O hay una situación de estamos hablando de que tiene una imaginación enorme, ¿no? Porque sale y entonces sale a las 10 de la noche sin razón, son cosas así que además ponen en peligro la vida. Es como me voy. Exacto. Sí, y se van. Sí. Y porque me voy a cualquier lugar, se imagina llegar solo incluso a una fiesta y sentarse. O sea, es una cosa que hay cosas reales, por ejemplo, no sé, un paciente que está pasando por situaciones de fase maníaca. Puede ir, no sé, está aquí en Quito y dice, no sé, me voy al terminal y amanezco en Cuenca. Ay, pero a esos los llaman aventureros. No, es una fase maníaca. Porque puede asumar ¿Qué aventurero? ¿No? Claro. Por ejemplo, Sagitario. No sé. Sagitario. No. Es no Géminis. somos así en realidad. Sí. No, pero ya cuando esto puede ser, ok, de acuerdo, tienes tal edad, lo has hecho una vez, pero ya se vuelven como conductas repetitivas. Es que no es así. Por ejemplo, está en la casa con pijama. Y ahora, no sé, me siento aburrido. Quisiera conocer Cuenca. Pero así es como de la nada, va al terminal y amanece en Cuenca, en pijama, o en Riobamba, o en alguna otra ciudad. Y un poco perdido. Sí, claro, es como, ¿cómo así estoy aquí? Ya. ¿Por qué? Ahí viene esa ya, ok, es mucho más fuerte que el aventurero. Es un poquito más allá. Claro, este es al otro una le dejamos como desorganización total. Claro, no hay una organización, no hay una planificación. Es además dejar parado todo lo que tenías previsto hacer. Sí, claro. Claro, no le importa. No importa nada de eso. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar como familia? Porque yo entiendo, y por eso también la clínica Nuestra Señora de Guadalupe habla mucho del cuidado de los cuidadores, de lo que pasa con los efectos colaterales de este tipo de situaciones, ¿no? En psicología hay una parte que se llama psicoeducación por bloques, que son los 5 bloques. El primer bloque que se llama es la educación y conocer cómo es la enfermedad o cómo es la condición en sí, duración, intensidad, frecuencia. El segundo bloque es también identificar señales de tempranas o los disparadores que se conoce también. La tercera es los desencadenantes y factores estresantes. El cuarto es hábitos saludables y el quinto es como señales de acción o el kit de emergencia. Entonces el familiar primero debe entender y conocerlo. No es ponerle ganas, no es rogarle, no tengo nada con Dios, pero tampoco funciona como pidiéramos a Diosito, recemos. No funciona desde ese lado. La persona, los familiares en sí más cercanos deben entender y conocer muy bien qué es y cómo actuar y qué no decir. Entonces, por ejemplo, con pacientes funciona mucho hablar de cualquier cosa. En una fase maníaca bajan un poco también, pero no es que sea como lo mejor, porque debe regularles la medicación. La otra parte también que debe ser el cuidador es cuidarse por su salud emocional, también cómo me descargo, cómo me doy un tiempo para mí y qué hago también para mí, sin descuidar la atención también del paciente. Yo no me hago cargo como estar con esta maleta cargada de peso, sino soy responsable hasta qué punto de mi hijo, mi pareja, hasta dónde me hago cargo. Entonces depende mucho de esas circunstancias, porque puede ser un factor disparador para cualquier persona que tenga bipolaridad, la relación de pareja. Por supuesto. Si la relación de pareja es mala, va a haber siempre disparadores constantemente y factores estresantes. Claro. Y a veces el esposo o la esposa es como con enojarse, es como ya, estás mejor, o ya te interno. Y eso no funciona así. Entonces hay muchas personas que es como, ya te noto, no sé, está nostálgico por algo, que es normal en todos. Pero estoy pensando en algo, estoy, no sé, estresado por mi trabajo también. Estás triste, vamos al psiquiatra. Entonces debe conocer mismo cómo es la persona, cuáles son los disparadores, cómo notar que está ya entrando en una fase. Okay. ¿Y qué es lo que se debe hacer una vez que hayamos identificado, ya saber identificar? ¿Es una medicación constante? ¿Es terapia constante? ¿Es una enfermedad con la que vives? ¿No se cura? No, ninguna condición de salud mental hay cura. Son condiciones. A ver, la bipolaridad, si uno como paciente conoce sus disparadores y puede encontrar y frenar los disparadores, ahí va a haber muchos menos episodios. Hay un paciente que recién le conocí y él tiene 30 años sin ningún episodio de bipolaridad. Y es una cosa genial y quiero ver si investigo con él qué sucedió con él para que no tenga durante 30 años ningún episodio. ¿Nada que ver con la medicina? Sí, él
toma medicación, está tomando la medicación en la mínima, en la dosis mínima. Su dosis perfecta. Sí. No, o lo que encontró es lo que él dice, cuáles son los disparadores y evitarlos. Hay que conocerse bastante bien para poder manejar, todo. Son como 3 patitas del tratamiento, que es la psicoeducación, la medicación y la terapia. Entonces en la psicoeducación se conoce la persona. Sí, ahí tiene que conocerle todo al paciente. Entonces, si ya el tratamiento ya se encarga farmacológico el psiquiatra, que es de la medicación base, y de acuerdo a los disparadores o situaciones le va regulando. Pero el paciente, en cambio, en psicología se llama una terapia interpersonal de ritmo social. ¿Qué es lo que se busca aquí? Generar hábitos saludables. El primer hábito saludable del paciente es que tiene que dormir 8 horas. Tiene que dormir, acostarse todos los días a la misma hora y despertarse todos los días a la misma hora. Hábitos. El higiene del sueño es lo más importante. Entonces no va a decir, es que no voy a poder ir a una fiesta. Podría ir a una fiesta, pero debe recuperarse también su sueño. El sueño es lo más importante en una parte de la bipolaridad. En la otra parte, si conozco los disparadores y puedo evitarlos y afrontarlos, es diferente. No, evitarles no, sino cómo les enfrento, pero sin generar malestar. Sí. Entonces, si yo tengo... Identificarlos más que evitarlos, ¿no? Identificarlos y saber, esto puedo hacer y esto no puedo hacer también. Y viene la otra también que es súper importante en hábitos saludables, que el consumo de alcohol es negado. Por supuesto. No va al consumo de alcohol ni de ninguna sustancia. Por supuesto. Entonces, no funciona ninguna de estas cosas que digamos, va a funcionar. No. Claro. Debe ser el seguimiento constante. La otra que el seguimiento siempre va a ser constante. Se puede hacer una vez al mes en psicología, dependiendo cómo ya vaya el paciente. En psiquiatría también va la misma situación, una vez al mes o 2 veces al mes, también dependiendo cómo el paciente vaya afrontando su situación. Bien, tenemos que ir cerrando, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay muchas personas que tienen preguntas, así que los invitamos a que llamen a Nuestra Señora de Guadalupe. Así se llama Clínica Nuestra Señora de Guadalupe. No está solo, es importante ir donde un profesional y hacer el tratamiento que corresponde. Vamos a dar estas consultas gratuitas el día de hoy entre todas las personas que se inscriban hasta el final del programa. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa a la hora. Claro que sí. Gracias, Carlos Yanchaliquín, psicólogo de la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe. Hacemos una pausa y volvemos.